Doctor Julio César Cueva, penalista, siempre es un gusto tenerlo en un café con JJ, son las 7 de la mañana con 36 minutos. ¿Cómo está, doctor? ¿Me está escuchando? Escucho bien, gracias, el honor siempre es mío. Buenos días. Perfecto. Julio César, importante consultar qué se puede hacer con la Administración de Justicia. Estamos asistiendo a procesos muy dolorosos en realidad que no deben alegrar a nadie, metástasis y purga, que revelan, entre otras cosas, que no solo lo podrido está en la política, en la contratación pública, sino también en la función judicial. ¿Dónde está el problema? ¿En la selección de los jueces? ¿Qué sé yo? Tal vez haya que hacer un cambio, o definitivamente que el poder del dinero o que las amenazas han sido siempre tan fuertes en la función judicial, o las presiones políticas, que es lo que el resultado es lo que estamos viendo. ¿Cómo se explica lo que está pasando y qué se puede hacer, Julio César? Bueno, Jimmy, el problema de la justicia es el reflejo de lo que pasa en toda la función pública, no es exclusivo de la justicia, pero la justicia se siente más porque es donde todos los días nos enteramos que liberaron a un delincuente o liberaron a otro, ¿verdad? Es donde está más enfocado el interés de la sociedad, pero ocurre en toda la función judicial. Lo que ocurre en metástasis y purga es la punta microscópica del iceberg. Es un problema que multifactorial, empieza por la mentalidad del funcionario, que cree que quien de alguna forma u otra lo ayude, entre comillas, a llegar al cargo es su acreedor y que por lo tanto le debe. Y ahí empezamos mal, porque ese hombre obviamente nunca va a ser independiente, siempre va a depender de la persona que lo ayudó. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que cambiar? Muchas cosas son inmediatas, otras no. Uno de los génesis del problema es que, especialmente en la educación pública, el nivel académico es muy malo, de tal manera que los mejores profesionales no son los que salen de la universidad. Si a eso usted le suma que no los mejores son los que postulan para ser jueces, y usted tiene un mal proceso de selección, no están los mejores ahí. Si además usted no tiene un proceso de evaluación por el cual pasen incluso pruebas de confianza, ¿verdad? Usted, para que verificar si no solo cuantitativa, sino cualitativamente están haciendo bien su trabajo, usted agrava el problema. Si al final no tiene un proceso de sanción ejemplificador, y ya vimos en purga cómo se usaba y para qué se usaban las quejas en la judicatura, lo que sienta es un pésimo precedente y lo que impera es la impunidad. Primer problema que hay que resolver. Mejorar los concursos, mejorar la oferta académica en cuanto al contenido, capacitar permanentemente a los jueces, porque eso no tener capacitación y no tener conocimiento los debilita y los hace presa fácil de la presión política, ¿verdad? Pagarles bien, porque también si usted no le paga bien es evidente que se van a corromper, y tener un sistema sancionatorio ejemplificador, por un lado. Por otro lado, si lo queremos empezar, todos ellos como funcionarios públicos tienen que tener declaraciones juramentadas, pero ¿de qué sirve que yo tenga declaraciones juramentadas actualizadas incluso, si nadie se toma la molestia de verificar dónde viaja el juez, cuántas veces viaja, dónde estudian los hijos, cómo vive, cuánto en realidad tiene de gastos y cuánto gana, y poder hacer una comparación y decir, oiga, usted, de lo que he visto, dónde estudian sus hijos, cuántas veces usted viaja, el carro en el que anda, la casa que tiene, la hipoteca que paga, su mujer no trabaja, etcétera, etcétera, usted más o menos tiene un egreso mensual de $10,000 y usted gana 4, ¿me puede explicar de dónde sale la diferencia? Pero eso no pasa. Y como eso no pasa, ¿verdad? El funcionario se corrompe sin mayor problema. Parte de lo que hay que corregir es eso. Otra de las cosas que hay que corregir es la forma en que se elige el Consejo de la Judicatura, que ya sabemos ahora cómo funciona. Mientras tenga una génesis política y no sea técnico, este problema va a seguir siendo así. ¿Por qué? Porque de lo más alto van a llamar al juez para presionarlo, que es lo que se está conociendo ahora, o mejor dicho, públicamente se está sabiendo, porque esto se sabía siempre, ¿verdad? Llaman y presionan al juez. De tal manera que mientras no cambiemos ninguna de estas cosas, la presión que va a haber sobre los jueces siempre va a hacer que se rompa la mano del juez, por así decirlo. Claro, es decir, procesos más constantes de evaluación, ¿no? Evaluación no solamente de capacitación, evaluación de cuán preparado está el juez, etcétera, pero también evaluación más frecuente del patrimonio de los jueces. Eso resulta ser de notable importancia. Sí, además, por ejemplo, hay una norma que impide que se transmitan por televisión o por algún medio las audiencias. La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué? Porque Esa al es la contrario, pregunta. eso da transparencia. Fíjense ustedes la cantidad de gente que se conectó para el testimonio de esta chica Salazar. Eso da transparencia, el que el juez sepa que en cualquier parte del mundo lo están observando para ver cómo se comporta. Hace pocos días salió una sentencia interesantísima en la Corte Constitucional que exige que hagan unos arreglos en el sistema SACE de la justicia para que yo pueda buscar por nombre del juez todas las resoluciones que el juez ha emitido. Que eso va a permitir que yo pueda en un momento dado decir, a ver, ¿por qué el juez resolvió mi causa de esta manera? Que sí me llamó la atención. Y yo he revisado las sentencias de este juez de otras 10 causas iguales y es completamente opuesto. Ahí usted puede darse cuenta de que el juez algo aquí no estuvo bien. Si usted hace eso también con las actuaciones fiscales y puede también ver quiénes son los testigos y además quiénes han sido los abogados, usted va a poder encontrar muchas más metástasis y muchas más purgas en el sistema judicial y va a ser más fácil sanearlo. Pero como ahora es oculto, salvo que alguien lo publique en las redes, no hay forma de saber, y eso también, esa oscuridad también abona a la corrupción. Claro, ahora, ¿qué tipo de procesos deben ser públicos, deben ser transmitidos, así como lo fue Metástasis, así como seguramente lo será Purga? Porque no cualquier proceso, ¿no? Por ejemplo, un proceso de investigación en la fiscalía, no sé, en una fiscalía provincial de X ciudad, no creo que en todos los casos deba darse la transmisión. En pro de la transparencia de la que usted habla, ¿qué procesos deben ser públicos? Cuando hablo de procesos, Jimmy, y bueno, valga la aclaración, me refiero a juicios, ¿verdad? Las audiencias de formulación de cargos, que ya es cuando ya pasa usted de investigación previa a instrucción y claro, a partir de ahí, salvo excepciones de ley, ya es público la formulación de cargos. Las audiencias de prisiones preventivas, de apelaciones, las audiencias de sustentación de dictámenes para ver por qué la fiscalía acusa a este y por qué no acusa al de acá. También para sanear la fiscalía. ¿Verdad? Las audiencias de juicio, las audiencias de apelación de la sentencia, las audiencias de casación, en los casos en que la ley lo permita. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando hay niños y niñas involucradas, eso es reservado. Y me parece correcto que sea reservado, porque se protege al menor. Pero en los otros casos, podemos empezar como un proyecto piloto, todos los que tengan que ver con la eficiencia de la administración pública, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, por ejemplo. Claro, y doctor, importante también, y aquí quiero pasarme a la otra orilla, las condiciones en que trabajan a veces los jueces y los fiscales, creo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Jueces o fiscales que trabajan sin aire acondicionado, no hay papel, tienen la fotocopiadora, son una chatarra. Es decir, hay jueces y fiscales que trabajan en condiciones muy lamentables. Eso también me parece que de alguna manera debería alguien ponerle el ojo, ¿no? Y no solo a eso, Jimmy, la seguridad, pero le voy a dar la solución. Esto es muy simple. Esto pasa por tecnología. ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener esas unidades judiciales en todo el país? ¿Cuánto cuesta lo que usted menciona? El papel, la tinta, las impresoras, las computadoras, el papel higiénico, la limpieza, la seguridad. Que tampoco la seguridad, existe. Claro, la seguridad, sí. Mucho más sencillo, Jimmy. Esto podemos hacer incluso un plan piloto. Ya hay las resoluciones incluso avaladas por sentencias de Corte Constitucional que permiten, por ejemplo, que los jueces anticorrupción que están físicamente en Quito tengan competencia nacional. Yo lo que propongo es que todos los jueces penales en el Ecuador y los fiscales tengan competencia nacional. Entonces, además usted crea el expediente electrónico que está ordenado por ley y nadie entiende por qué la judicatura no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Ordena que todos los jueces penales tengan competencia nacional. Usted crea el expediente electrónico y manda a todos los jueces a territorio digital. De tal manera que ya el juez no va a una unidad judicial. Puede estar en China si quiere. ¿Ok? De tal manera que es difícil localizarlo porque no está físicamente en un lugar donde usted le puede poner una bomba, donde usted puede amenazar al juez, donde lo puede ir a corromper. Y de hecho, por ejemplo, si el delito se comete en Guayas, se sortea entre todos los jueces del país porque todos tienen competencia nacional y están en territorio digital, excepto los que físicamente tengan domicilio en Guayas. Entonces usted que comete el delito en Guayas lo puede procesar, lo puede juzgar un juez o un tribunal, que un juez esté en Sucumbíos, el otro está en Quito y el otro está en Machala. Y usted no va a saber dónde está.
Para darle seguridad a ese juez, la información personal del juez y su familia tiene que estar más protegida en los sistemas y en las bases de datos de todo el país, empezando por el registro civil, la comisión de tránsito, la ANT, de tal manera que si alguien ingresa el número de cédula o algo para identificar al juez, para saber dónde vive, eso automáticamente debe generarle una alarma al programa de protección de testigos de la Fiscalía, al propio funcionario y al director de la institución donde se ingresa la información, para que la computadora se bloquee y el funcionario de mayor rango pueda decir: a ver, señora Jaira, venga acá, explíqueme, ¿qué hace usted ingresando el número de cédula de esta persona que está protegida su información? Explíqueme, porque si no, no se puede bloquear la computadora. Explíqueme, porque si no, tengo que avisar a la Fiscalía, ¿verdad? Y explíqueme, porque si no, tengo que hacerlo sancionar administrativamente. Entonces, si usted protege a los jueces así y los manda a territorio digital y hace que todos se mezclen entre sí, pero que no se traten y se conozcan entre sí porque no se sabe dónde están, usted va a mejorar, porque ese presupuesto que gasta para papel y todo lo demás lo va a invertir en pagarle mejor a los jueces, en mantener una plataforma digital y en darle seguridad, porque ya no va a ser fácil ir a localizar a un juez, sobre todo para amenazarlo. Pero eso es tecnología, Jimmy. Y eso va a ser mucho más barato que lo que ahora estamos pagando en todos los sentidos. No se hace, ¿sabe por qué? Porque se acaba la corrupción. Doctor, buenos días. Omar Jaén le saludo. ¿Cómo ha estado? Doctor, hola, buen día. Le quiero pedir más que, bueno, siguiendo un poco el tema de lo de la declaración de testimonios anticipados de la semana pasada, quisiera conocer su opinión sobre el debate que se armó y me pareció bastante interesante. Hay pros y hay contras de bastantes colegas suyos sobre la validez probatoria, me corrige si estoy utilizando bien, del testimonio de los procesados, al no haber aceptado las repreguntas por parte de los abogados de las otras partes, ¿no es verdad? Hay algunos que dicen que ella está en todo su derecho a cogerse el silencio para no autoincriminarse. Hay otros que dicen que después de haber hablado 3 horas y haber salpicado como a 40, no haber aceptado repreguntas, como que eso te quita validez. Quiero conocer su opinión, porque hasta la Corte Nacional dio un criterio, pero no vinculante, una opinión no vinculante con respecto a eso. ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, lo que ocurre es que en el Ecuador, cuando te enseñan en la universidad, así brevemente, porque no es que es algo en lo que se concentran, derecho procesal penal, no te explican que una cosa es el derecho procesal penal y otra cosa es la litigación oral. Son 2 cosas distintas. Cuando te decía, lo que están confundiendo es la litigación oral con la cooperación eficaz. En la cooperación eficaz, no es que tú amaneciste iluminado y dices: no, voy a colaborar porque la verdad, no, yo coopero porque me van a reducir hasta, dependiendo lo valiosa que sea la información, hasta un 90% la pena. Entonces, si yo enfrento 10 años, voy a quedar en un año. Es negocio, por así decirlo. Entonces, voy y coopero. ¿Okay? Esa es una institución de derecho procesal penal, en donde yo tengo que, y puedo decir lo que a mí me dé la gana de entregar documentos. La Fiscalía, ¿qué tiene que hacer? Verificar que la información es cierta. 2, verificar que la información no solo es cierta, ahí sí, con otros medios, ¿verdad? Con testimonios de otras personas que dicen: sí, es verdad, ella tuvo una reunión que ella menciona, yo también estuve, por ejemplo. Sí, es verdad que ese documento que entrega existe porque yo lo firmé, o verificar que en efecto lo firmó, etcétera, etcétera. Y la Fiscalía dice: bueno, esta información yo no la tenía, 1, 2, no tenía forma de obtenerla de otra manera. Es valiosa porque si no es por ella, yo no la podría obtener. Y con esto ya puedo procesar a otras personas. Y entonces le digo: ¿sabe qué? Realmente es valioso lo que usted me ha entregado, le voy a reducir la pena hasta el 90%. Eso es una cosa. La litigación oral es otra. La litigación oral es que el testigo se sienta, que en este caso es un testigo procesado. Como procesado tiene varias opciones. La primera, sentarse y expresamente renunciar al silencio y decirle: señor juez, renuncio expresamente a mi silencio, o renuncio a mi silencio, voy a hablar. Y habla. ¿Okay? Una vez que habla, basta que la persona que lo lleva, que en este caso es la Fiscalía, le haga una pregunta para que automáticamente quede obligada a contestar la pregunta de la otra parte. Por 2 razones. 1, porque existe un principio de contradicción. Y 2, porque existe un principio de igualdad de armas. No puede ser que le conteste al uno y al otro no. Primero. Puede también suceder que sin que nadie pregunta a la Fiscalía, se siente y la Fiscalía le diga: cuéntele a la Corte, eso es una petición, no es una pregunta, todo lo que usted sabe. Y él cuenta todo lo que sabe. Y ya cuando termina, sin que haya mediado preguntas aclaratorias a la Fiscalía durante el tiempo que habló, diga: señor juez, es todo lo que tengo que decir y no le voy a contestar preguntas a nadie. Y no le conteste ninguno de los 2. Ahí también hay una igualdad de armas, porque ni el uno ni el otro le contestan preguntas. Pero entonces se contesta el uno y no contesta.
genera una consecuencia que la Constitución dice claramente, la nulidad. ¿Por qué? Porque dice la Constitución que la prueba que no se practica conforme a la Constitución o la ley, la consecuencia jurídica es la nulidad. No pero existe en este caso, ninguna pero norma doctor, en Ecuador doctor, que diga que si disculpe, no hay contradicción. pero Dime. creo que en este caso a Mayra Salazar, Fiscalía sí le hizo preguntas, ¿no verdad? Pocas, Por pero eso. le hizo. Tenía la obligación de contestar la otra. A ver, ojo, tampoco confundamos el silencio con la autoincriminación. Okay. ¿Qué es lo que tenía que pasar? El juez tenía que decirle, usted tiene que contestar las preguntas de la otra parte, lo contrario su testimonio es nulo. Y si es nulo, usted no puede negociar la cooperación eficaz con la Fiscalía, porque esa información a la Fiscalía no le sirve, porque su testimonio es prueba. Entonces, si yo como abogado de la defensa le hacía una pregunta autoincriminatoria, esa pregunta, ella podía decir, señor juez, me acojo al silencio para no autoincriminarme. Siguiente pregunta. Si la siguiente pregunta es válida, tenía que contestarla. Ahora, te aclaro respecto de la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia, esa resolución que no es, además, vinculante, es una vergüenza para venir de la Corte Nacional de Justicia. Porque cuando tú la lees, básicamente lo que dice es, el juez tiene que instruir a la persona para que decirle que tiene la obligación de contestar. Ok, y si el juez tiene que insistirle, y si después no le insiste, cuando tú le lees, el resumen es, si ya después de insistirle no quiere, bueno, ya no quiere. Pues ya se intentó, pues ya no quiere. ¿A usted le parece que eso es una resolución que no es vergonzosa? Pero lo que tiene, si usted dice que tiene la obligación de contestar y usted no cumple con la obligación, tiene que haber pues una consecuencia. Porque tiene consecuencia es, bueno, ya no quiso contestar, ya pues. Entonces, ¿para qué le insiste? ¿Para qué incluso le dice que tiene que contestar? Ahora bien, para que entendamos esto, y concluyo con esto, nuestras reglas de litigación son copiadas del derecho americano. En el derecho norteamericano, el 93% de los procesados no se sienten en el estrado a dar declaración. ¿Por qué? Porque lo primero que le explica el abogado y el juez es que si se sienta, renuncia tácita y empieza a hablar, renuncia tácitamente al derecho a silencio y queda automáticamente obligado a contestar las preguntas de la otra parte, so pena de desacato, que es un juicio nuevo, y de que además el juez instruya al jurado de que no puede tomar en cuenta lo dicho por el señor porque no le permitió a la otra parte contrainterrogar. Esas reglas aplican aquí porque son reglas de litigación, no son reglas procesales. En el momento en que el juez hizo lo que hizo y permitió que se lleve de esa manera, en mi opinión, eso lo pueden tirar abajo en el juzgamiento. Ahora, doctor, y con esta cierro. Usted hablaba al principio de que en aras de la transparencia de los procesos hay que transmitir ciertas partes de los procesos. Pero, por ejemplo, a ver, vimos lo de la semana anterior, un boom en redes sociales, televisión, reportajes, TikTok, Facebook y todo por todos lados, la declaración de Mayra Salazar. La pregunta es, y como usted lo acaba de decir, hay un riesgo de que todo lo que se dijo en ese momento se caiga, pero ya en la parte mediática, en la psiquis de la gente ya quedaron los nombres, ya quedó absolutamente todo. Entonces, yo también he podido conversar con colegas suyos que dicen, ¿sabes qué? Hay veces que los jueces tienen que dar sentencias que no agradan a la opinión pública porque, por ejemplo, está mal elaborada la acusación de fiscalía o está mal elaborado el parte de la policía, porque todo es una cadena que llega hasta el juez. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto hay que equilibrar eso de la transparencia y evitar el tribunal de la opinión pública? Es que esto es facilísimo. Lo que tú mencionas es lo que se conoce como juicios paralelos o juicios mediáticos. Nosotros tenemos que como sociedad entender que una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que dicen las redes. Y aquí nosotros nos guiamos por las leyes, no por las redes. Primero, el que se haga pública las audiencias va a obligar al juez a hacer justamente lo que tú mencionas. Porque hoy por hoy el juez dice, no, decido tal cosa y no ni siquiera te la explica y nadie entiende por qué tomó esa decisión. Cuando esto ya esté publicitado en todas partes, el juez va a tener que decir, como lo he visto en otras partes del mundo en donde se graban y se suben a YouTube las audiencias. Dicen, señores, y hace poco vi una en la que el juez se dirigía a la víctima y le decía, señora, con el dolor de mi alma voy a tener que darle la razón a la parte acusada, porque desgraciadamente, y quiero que usted me entienda, así le decía, quiero que usted me entienda, la fiscalía no hizo bien su trabajo. La fiscalía le faltó esto. A la policía le faltó en esto. ¿Usted sabe qué va a pasar con ese fiscal? Uno, lo van a sancionar. Dos, la próxima va a tomar en cuenta lo que el juez le dio para que no le falle. A la policía le va a pasar lo mismo. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con el fiscal cuando escuche que el juez dice que es verde cuando la ley dice que es rojo. Bueno, ya sabemos que este juez algo le va a pasar porque todo el mundo vio que dijo que era verde cuando la ley decía que tenía que ser rojo.
¿Ok? Entonces, el saber que estás en cámara y que cualquier persona lo puede ver en cualquier parte y que eso te puede traer un problema va a hacer que te comportes mejor, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente malo. Lo malo es que el funcionario se deje presionar por las redes, pero eso ocurre hoy por hoy, aunque no se transmite. ¿Verdad? Claro, es verdad. Tiene toda la razón. Ya, doctor Julio César Cueva, gracias por su comparecencia. Que tengas un buen día, Julio César, gracias, muy amable. Gracias, Jimmy, por la invitación. Un abrazo a todos. Buen día. Bueno.